Arco 11, el huevo se rompe, parte 1. Capítulo 73. ¿Qué le pasa? Aristín miró la repentina y extraña reacción de Tarkan con duda en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Acaso tuviste una pesadilla? Mientras hablaba, estiró una mano hacia él, pero Tarkan agarró su bata con más fuerza y retrocedió. Aristín lo miró con desconcierto mientras su mano extendida todavía estaba colgando en el aire. Así que ella no solo estaba imaginando, realmente se sentía como si se hubiera convertido en un tipo desvergonzado. Además, del tipo que acosaba a las doncellas inocentes. ¿Solo estaba durmiendo? Se sintió agraviada al ser tratada así. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ante la pregunta de Aristín, Tarkan la miró con el rostro lleno de vigilancia. Parecía una gran pantera con los pelos de punta mientras escupía. Dijiste que simplemente nos tomaríamos de la mano y dormiríamos. Con palabras crípticas, Aristín inclinó la cabeza hacia un lado. Ella no hizo nada más aparte de tomarse de las manos. Se quedó dormida tan pronto como su cabeza tocó la almohada, así que, ¿qué podría haber hecho? Miró hacia abajo a su mano por un momento, luego se dio cuenta. ¿O debo haberla soltado mientras dormía? Lo siento. Ella pensó que él estaba molesto porque prometió sostener su mano y dormir, pero lo soltó en el medio. Parece que su esposo era del tipo que se enojaba fácilmente, al contrario de lo que desmentía su relajada pero peligrosa apariencia exterior de bestia. Era un hombre de alto mantenimiento. Es lo que pensaba, pero era cierto que no cumplió su promesa. Aristín se acercó un poco más para consolarlo. Pero, ¿por qué Tarkan frunció el ceño y la miró aún más? ¿Qué acabas de decirme? Su voz baja era aún más fría que el punto de congelación. Si se tratara de cualquier otra persona, se habrían puesto pálidos y caído al suelo de rodillas inmediatamente. Desafortunadamente, para Aristín, parecía una pantera bebé desdentada. Además, del tipo que hacía pucheros cuando ella no sostenía su mano todo el tiempo. Está bien, me equivoqué. Debes estar molesto. La próxima vez, me agarraré fuerte incluso cuando esté durmiendo, ¿sí? Al verla mirándolo y hablando como si fuera un niño, Tarkan ya estaba teniendo una migraña y el día ni siquiera había comenzado correctamente. Ni siquiera estaba sorprendido. Después de todo, no había pegado ojo en toda la noche. ¿Cómo puede esta mujer simplemente hacerme eso? Su falta de sueño no se debía a que estuviera preocupado por la mujer que yacía a su lado. En serio, estaba sin palabras e incrédulo ante esta ridícula situación. Después de que ella me tocara. No podía dormir porque la mujer lo estaba acosando. Las venas de la cabeza de Tarkan se hincharon. ¿Estás fingiendo no saber, o realmente no lo sabes? Sus ojos de color amarillo dorado que recordaban a una bestia salvaje se posaron en Aristín, atravesándola bruscamente. Su mirada era tan escalofriante que todos sus pelos se erizaron. ¿Acaso olvidaste cómo masajeaste mi pecho toda la noche? Sus palabras fueron apretadas entre dientes y al escuchar eso, Aristín parpadeó. ¿Te masajeé el pecho? La mirada de Tarkan se volvió aún más frenética. Pero había algo de vergüenza mezclada. Aristín se quedó estupefacta. ¿Yo? ¿Quién más está aquí? ¿A ti? Ante esas palabras, Tarkan cerró la boca. Sus ojos se apartaron y sus mejillas se pusieron un poco rojas. Su reacción fue más o menos una confirmación y Aristín jadeó con incredulidad. ¿Entonces me estás diciendo que realmente froté el pecho de Tarkan? Incluso después de organizarlo en su cabeza, nunca había escuchado nada más absurdo. No hay forma. Aristín negó con la cabeza. Ella se rió como si acabara de escuchar un chiste gracioso. Al ver su reacción, las venas abultadas de la frente de Tarkan aumentaron. Él era el que deseaba que esto fuera una broma. Recordó la sensación de su mano suave frotando su pecho anoche. Sus delicados dedos trazaron el contorno como si lo estuviera comprobando, luego presionó y usó toda su palma para masajearlo como si le perteneciera. Nunca pensó que experimentaría algo así en su vida. Sorprendido como estaba, trató de preguntarle qué estaba haciendo, pero para su incredulidad, Aristín todavía estaba dormida. Y en el sueño profundo también. ¿Cómo puedes estar durmiendo y mover tu mano de tan diversas formas? La mano de Tarkan que agarraba su camisón tembló.
Tarkan apenas se calmó, sabiendo que, si aplicaba más fuerza a su camisón, se rompería. Nunca iba a mostrar su pecho desnudo frente a esta mujer. Aristín, que se estaba riendo, se detuvo lentamente cuando se dio cuenta de que la reacción de Tarkan era diferente a la que esperaba. Ella pensó que él diría no caíste en eso en este punto y le diría la verdad. Aristín miró a Tarkan a los ojos. No puede ser. ¿En serio? Al menos la reacción de Tarkan parecía indicarlo. Ahora que lo pienso. Un recuerdo de repente pasó por su mente. Tuve un sueño, pero... Ante esas palabras, Tarkan retrocedió. Sueño. Debía ser un sueño sucio. No, estaba seguro de que era un sueño sucio. Definitivamente. Eso era obvio. De lo contrario, ella no usaría ese tipo de técnica. Él pensó que ella era diferente, pero, efectivamente, Aristín quería su cuerpo como cualquier otra mujer. Sus ojos temblorosos y su expresión desconcertada en este momento eran prueba de ello. Debió estar confundida por el increíble sueño que tuvo. Como si estuviera considerando decir la verdad, Aristín abrió lentamente la boca. Soñé que tocaba pan. ¿Pan, de molde? Sí, el pan estaba realmente tibio e hinchado. Se sintió muy bien. Mientras hablaba, Aristín se humedeció los labios, tal vez pensando en la escena del sueño. Parecía delicioso, pero no pude comerlo, ya ves. Sus ojos se desenfocaron, como si estuviera recordando algo con nostalgia y arrepentimiento. Con su expresión, alguien podría pensar que estaba recordando a un amante pasado en lugar de pan. Era pan, pero estaba un poco duro. Dijeron que se volvería más suave si lo tocaba, así que estaba jugueteando con él, pero... Aristín bajó la cabeza. Lo siento. Tarkan miró la cabeza inclinada de Aristín con absoluta incredulidad. La mujer que trataba el pecho de alguien como pan tibio e hinchado estaba inclinando la cabeza como un criminal. Estaba tan estupefacto por todo esto que ni siquiera tuvo la energía para enojarse. Al final, esto probaba una cosa. No se podía confiar en cualquiera que dijera solo nos tomamos de la mano y dormimos. Capítulo 74. Aristín pensó que era de mañana cuando se despertó, pero ya era más de mediodía. Las damas de la corte preparaban la comida de Aristín con sonrisas satisfechas en sus rostros. Le habían preparado comida nutritiva ya que debía estar agotada después de anoche. En lugar de la novia, el nuevo novio era el que estaba exhausto, pero las damas de la corte no tenían forma de saberlo. Después de que Aristín se despertó, Tarkan se fue primero, diciendo que tenía cosas con las que lidiar. Debería haber estado triste porque él se fuera a trabajar el primer día de su vida de casados, pero ese pensamiento ni siquiera pasó por la mente de Aristín. Lo mismo ocurría con las damas de la corte. Y mucho menos tristes, estaban asombradas. Que ese príncipe Tarkan esperara a que su novia se despertara antes de salir de la habitación. Aunque lo vieron con sus propios ojos, no lo podían creer. Los guerreros que habían estado con Tarkan durante muchos años también pensaban lo mismo. Se habían reunido en la sala de reuniones desde el amanecer para esperar a su señor. Sin embargo, el tiempo pasó rápidamente, e incluso después de que pasó la hora habitual en que terminaron las reuniones matutinas, Tarkan no había aparecido. Al enterarse de que su señor todavía estaba en la cámara nupcial, los guerreros armaron un alboroto, queriendo comprobar si eso era realmente cierto. Eso solo ya era muy sorprendente. ¿Y entonces? Aparentemente, la cama se derrumbó por completo y se rompió en pedazos. No podían entender cómo sucedió eso. ¿Qué demonios había pasado anoche? No había duda de que había sucedido algo loco que desafiaba la imaginación. No estaban exactamente equivocados. Porque lo que sucedió ciertamente fue algo que no podían imaginar. Aunque era completamente diferente de lo que pensaban las damas de la corte. Ignorantes de este hecho, las damas de la corte seguían mirando a Aristín, que estaba devorando el abulón a la parrilla con mantequilla. La princesa incluso se bañaba sola. Hasta el momento, Aristín nunca había rechazado su servicio mientras se bañaba. Pero hoy dijo que se lavaría sola y pidió a todos los sirvientes que se retiraran. Las huellas deben ser así de intensas. El grupo lascivo pensó para sí mismo y se rió por dentro. Se estaban divirtiendo con solo imaginarlo. Sin embargo, habían diseñado todo con sus propias manos,
desde la cama hasta la lencería y la cámara nupcial, por lo que querían escuchar los detalles específicos. Su Alteza. Sí. ¿Cómo estuvo? La pregunta fue abrupta. Aristín revolvió su plato y le devolvió la pregunta. ¿Cómo estuvo qué? Su Alteza Tarkan, quiero decir. Aristín masticó la carne masticable y echó un vistazo a su alrededor. Las damas de la corte la miraban con expresiones muy ansiosas. Como un perro mirando un hueso. No queriendo realmente decepcionarlas, la mente de Aristín voló de regreso a Tarkan desde la noche anterior. Naturalmente, no podía hablar de pedirle que durmiera en el suelo o de su acuerdo de simplemente tomarse de las manos y dormir. Incluso el rompimiento de la cama de Tarkan estaba fuera. Aparte de eso, solo sucedió una cosa especial. Bastante suave, en realidad. Ella pensó que el pecho de un hombre sin duda sería firme, pero era sorprendentemente suave. Oh, Su Alteza Tarkan lo es. Aristín era la única persona en este mundo que llamaría blando a Tarkan. Los ojos de las damas de la corte brillaron como las estrellas. Ya veo. Así que es tierno. Puede ser rudo con los demás, pero con su esposa, él es. Su Alteza Tarkan puede dar miedo, pero pensar que se derrite tiernamente frente a su esposa por la noche. Los labios de las damas de la corte seguían moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Aristín hizo todo lo posible por recordar la textura del pan que acariciaba en su sueño mientras explicaba. Era suave pero firme y elástico. Oh, Dios mío. Era como si estuviera describiendo una parte específica. Y su explicación fue muy vaga. Los ojos de las damas de la corte se abrieron con sorpresa. Por supuesto, la comisura de sus labios se elevó hacia el cielo. ¿Era grande? Muy grande. Aristina sintió y se miró la mano. No sabía el tamaño exacto porque lo tocó mientras dormía, pero el pan en su sueño era enorme. Hacía calor también. Estaba caliente y tostado, como pan recién horneado. La expresión de Aristín se volvió confusa al recordar ese apetitoso pan hinchado. Aunque ya estaba comiendo, pensar en probarlo la hacía feliz. ¿Debe haber sido una noche apasionante? Supongo que a ella le gustó mucho. Me alegro de que encajen bien. Lo sabía, ¿esta pareja es una pareja perfecta? Las damas de la corte simultáneamente se emocionaron y chillaron juntas. Por favor, coma mucho, Su Alteza. Sí, necesita comer mucho para mantener la resistencia de Su Alteza Tarkan. Sin embargo, Su Alteza Tarkan. ¿Cómo puede ser tan, ya sabe, para alguien tan pequeño y delicado? Dios mío, y fue lo suficientemente intenso como para incluso romper la cama. Yo sé lo que quieres decir. La gente no debería ser demasiado codiciosa, uno debe tener conciencia. Si existe esa conciencia, se habría considerado la diferencia de físico y se habría detenido cuando se rompió una pata de la cama. Tienes mucha razón. Nuestra princesa parece que está a punto de volar con el viento. Para reiterar una vez más, Aristín definitivamente estaba en el lado más grande para un silvaniano. No puedo decir si están elogiando a Tarkan o criticándolo. Pensó Aristín mientras miraba a las damas de la corte que charlaban alegremente. Contrariamente a sus palabras críticas, solo sus expresiones lo hacían parecer un cumplido. Y no solo un simple cumplido, sino un elogio entusiasta. Aristín sabía qué tipo de malentendidos estaban teniendo las damas de la corte. Pero ella no planeaba corregirlo. En todo caso, ella medio intencionalmente habló de una manera que podría ser malinterpretada. Porque era necesario que se supiera que ella y Tarkan tenían una buena relación matrimonial. Aunque estoy preocupada por Diona. Aristín pensó mientras tomaba un gran bocado de su tarta de queso de frambuesa. Después de todo, se sentiría incómoda cuando escuchara varios rumores sobre su amante y otra mujer. Aunque, Tarkan probablemente le diría que no había pasado nada. Espera, supongo que algo pasó. Ella sin querer robó la inocencia del pecho de Tarkan. Después de reflexionar un poco, Aristín se encogió de hombros y centró su atención en la combinación de frambuesas frescas y pastel de queso suave que llenaba su boca. Esos dos lo resolverán solos. Un tercero no debería involucrarse con amantes de todos modos. Ahora mismo, era el momento de concentrarse en disfrutar del poco pastel de queso que quedaba.
Mientras masticaba los postres de esa manera, Aristín se dio cuenta de algo. No me he comido el huevo. Había un huevo hervido colocado adorablemente en una bonita huevera. Nunca le habían servido nada así, así que se olvidó de que existía. Bien. He comido postre de todos modos. Y justo cuando ese pensamiento cruzó la mente de Aristín, la puerta del comedor se abrió descuidadamente. Aristín supo quién era sin ni siquiera levantar la vista. Solo había un cierto grupo de personas que actuarían tan sin sentido en este palacio. De hecho, cuando levantó la vista, la criada de Silvanus, Brody, estaba de pie allí, respirando con dificultad. Princesa. Una voz nerviosa resonó en el comedor. ¿Qué? ¿Cómo puede decir que? ¿No escuchó las noticias de anoche? ¿Qué noticias? Algo malo le sucedió a nuestro estimado caballero. Brody exclamó como si estuviera frustrada. Algo malo. Los ojos de Aristín se abrieron como si estuviera escuchando esto por primera vez y luego inclinó la mano. Y mientras lo hacía, tomó una cuchara pequeña con su mano derecha. Luego, con un movimiento rápido de su muñeca, golpeó hacia abajo. El huevo se partió con un ligero sonido. Al ver esto, la cara de Brody se arrugó al instante. Capítulo 75. ¿Qué cree que está haciendo? Brody se puso pálida y replicó. Aunque trató de no pensar en eso, todavía recordaba a los caballeros cuyos huevos fueron aplastados. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Brody miró a Aristín con desprecio. Sin embargo, Aristín en realidad estaba mirando a Brody con una mirada extraña en sus ojos. Solo estoy comiendo un huevo. Su tono parecía decir, ¿nunca has visto a alguien comer un huevo? Gel, el huevo está roto. Por supuesto, está roto. ¿Acaso se supone que debo comerlo con la cáscara? Ser tratada como una loca por nada menos que una princesa que fue ignorada y tratada como una lunática, hizo que Brody se sintiera agraviada. Su rostro se puso rojo de vergüenza. Sin embargo, ella no pudo decir nada. Y no me digas, realmente no sabe lo que pasó ayer. Después de escuchar lo que le sucedió a los caballeros, Brody, naturalmente, pensó que lo habían hecho a propósito para humillarlos. ¿Así que ahora me he convertido en la persona rara aquí? Brody trató de componer su expresión y levantó la barbilla con arrogancia. Parece que ni siquiera sabe lo que les pasó a sus caballeros porque estuvo holgazaneando hasta la mitad del día. Independientemente de lo que dijera Brody, Aristín fingió atención mientras golpeaba su huevo. Las grietas en el caparazón se hicieron más largas y profundas. El ojo de Brody se contrajo cuando vio eso. Princesa. ¿Qué? La cuchara de plata rompió el huevo blando. Al ver a Aristín llevárselo a la boca y masticarlo con deleite, Brody no pudo soportarlo más. ¿Acaso está haciendo esto porque sabe en qué situación están sus caballeros en este momento? ¿Cómo puede siquiera comer eso? Ante esas palabras, Aristín tragó y el huevo en su boca se hundió. El huevo fresco era sabroso, suave y muy delicioso. Se condimentó adecuadamente y la yema se cocinó lo suficiente como para que no goteara, pero tampoco demasiado seca. Puedo comerlo, ¿no? Esto es delicioso. Los labios de Brody temblaron cuando escuchó esa respuesta casual. Quería disparar una réplica aguda, pero ni siquiera sabía qué decir. Aristín hizo girar la cuchara en su mano y luego preguntó. ¿Qué pasó exactamente que estás actuando así? Brody no se atrevía a decir que los huevos de los caballeros estaban rotos. Tales palabras eran demasiado vulgares para salir de la boca de una dama noble como ella, sin importar cómo lo expresara. Esos guerreros bárbaros y violentos de Irugo causaron problemas. Nuestros caballeros resultaron gravemente heridos. Ah, ¿viniste a buscarme solo por eso? ¿Solo eso? Los caballeros sirven a la princesa con toda su sinceridad y, naturalmente, la princesa debe cuidarlos. Si la sirvieran con más de su sinceridad, se convertirían en delincuentes sexuales. Aristín se recostó lentamente en su silla, girando la cuchara entre el índice y el pulgar. El reflejo de su rostro inexpresivo vacilaba de un lado a otro en la curva de la cuchara. Creo que rechacé su solicitud de ser la niñera de ustedes la última vez. ¿Perdón? En este momento, ¿estás diciendo que los caballeros fueron golpeados,
así que debería ir y regañar a la otra parte. La boca de Brody se cerró de golpe. Cuando Aristín lo expresó así, hizo que Brody pareciera una persona muy infantil. Eso es porque los caballeros son personas que la sirven, princesa, así que antes que nada, la princesa. Cierto, me sirven. Yo no les sirvo. Aristín, que solo había estado mirando la cuchara girar con indiferencia, levantó la cabeza y miró a Brody. En el momento en que Brody se encontró con esos ojos morados sin emociones, inconscientemente tragó saliva. Por alguna razón, sintió escalofríos recorriendo su espalda. En un esfuerzo subconsciente por evitar esa mirada, Brody comenzó a mirar a su alrededor, pero ella se estremeció. Todas las damas de la corte en el comedor la miraban fríamente con expresiones impasibles. Sus rostros eran tan fríos que era difícil imaginar que fueran el mismo grupo lascivo que se estaba riendo de la historia de Aristín justo antes. Y aquí estaba yo preguntándome quién se atrevería a abrir la puerta del comedor de Su Alteza sin llamar mientras Su Alteza está comiendo. Con eso como disparador, las damas de la corte de Irugo comenzaron a hablar una tras otra. Parece que la criada de la casa, que debería ser la más considerada con su amo, no sabe cómo mostrar respeto a su amo. Dado que ni siquiera sabe modales básicos, dudo que sepa cómo ser respetuosa. ¿Me estás hablando ahora mismo? El rostro de Brody se sonrojó al interrogar a las damas de la corte. ¿Hay alguien más aquí además de usted, señorita? Su inteligencia es demasiado baja para aprender la etiqueta adecuada, por lo que aparentemente su juicio también es lento. La manera de hablar de los irugonianos era mucho más directa que la de los silvanianos. Las damas de la corte miraron a Brody y se rieron. Antes de ayer, Aristín no era la esposa de Tarkan. Aunque pronto se casarían, la boda aún no había ocurrido. Por lo tanto, las damas de la corte básicamente trataban a Aristín como una dama noble de la que eran cercanas. Naturalmente, no podían reprender ni decir nada a las doncellas de Aristín. Porque tales acciones serían despreciar a Aristín. Sin embargo, ahora era diferente. Aristín era una princesa de este país, la anfitriona de este palacio y su ama. Podían criticar a estas sirvientas que no conocían su lugar y se atrevían a actuar como quisieran. Cuando las damas de la corte de Irugo, con una estatura mucho más grande, miraron a Brody con miradas agudas, Brody no pudo evitar retroceder. ¿La estaban mirando así todo el tiempo? Brody no tenía idea de cuándo comenzó esto. Estaba tan agitada cuando entró corriendo a la habitación y solo pensaba en enojarse con Aristín. ¿Por qué debería incluso, con estos bárbaros? Su orgullo no le permitiría simplemente retroceder frente a estos bárbaros. Brody apretó los puños y dio un paso adelante. Yo soy la sirvienta de la princesa de su hogar de soltera. ¿Cómo se atreven a insultarme cuando soy la doncella más cercana a la princesa pronto? Aunque, realmente no se podía decir que estaba defendiéndose porque estaba temblando tan fuerte que parecía lamentable. Técnicamente hablando, no eres realmente mi sirvienta. Aristín se encogió de hombros. Nunca me ayudaste a hacer nada cuando estaba en Silvanus, ¿verdad? ¿Qué? Dicho eso, ya que me seguiste todo este camino para servirme, debería tratarte con el debido respeto. Tanto tú como los caballeros. Aristín murmuró y luego se levantó de su asiento. El cuerpo de Brody estaba tenso mientras miraba a Aristín. Esas palabras definitivamente sonaban bien para ella, pero ¿por qué se sentía tan ansiosa? Aristín ordenó a las damas de la corte. Prepara unos huevos para los caballeros. Al escuchar eso, las damas de la corte inclinaron la cabeza sin pronunciar una palabra. Mientras tanto, la tez de Brody se volvió blanca. Que espere. Brody agarró el brazo de Aristín. No es posible que quiera darle huevos a los caballeros ahora, ¿verdad? ¿Por qué no? Aristín miró a Brody con desconcierto en los ojos. ¿Me preguntaste cómo podía comer un huevo cuando los caballeros estaban heridos? Brody abrió un poco la boca cuando escuchó eso. Pero no salió nada. Quiero darles a los caballeros comida deliciosa para consolarlos como deseas. ¿Cuál es el problema? No, los caballeros son. No se atrevió a decir que se habían convertido en eunucos. Aristín estudió a Brody mientras Brody permanecía en silencio y luego la mirada de Aristín se posó en su muñeca que estaba siendo agarrada. Sorprendida por eso, Brody se apresuró a soltarla. Y de inmediato,
Se sorprendió internamente por sus propias acciones. Yo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo retroceder a este tipo de princesa? Y la princesa ni siquiera le dijo nada, pero se asustó sola y dio un paso atrás. Brody se mordió los labios fuertemente. Están deliciosos, así que estoy segura de que les gustará si se los doy. Como dices, ¿son leales caballeros que me sirven con la mayor sinceridad? Por supuesto, debería cuidarlos. Aristín sonrió ampliamente y salió del comedor. Detrás de ella había un acompañamiento de damas de la corte que traían consigo un montón de huevos cocidos.